Bienvenidas a Liderazgo en Femenino, un espacio donde redescubrimos tu propio liderazgo. Hoy estoy acompañada de dos mujeres extraordinarias, Saidi, Kelly. Gracias por estar aquí y hoy les vamos a lanzar una pregunta y un tema muy poderoso. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué pasaría si yo les dijera que una de las figuras más incomprendidas de la historia del catolicismo, del cristianismo, fuera en realidad una de sus principales líderes? Hoy queremos platicarles de María Magdalena y vamos a redescubrirla más allá del mito de la pecadora y revelar a la auténtica apóstol de los apóstoles. Vamos a empezar desmintiendo el mito de la que vendía su cuerpo y de la vida galante. Vamos a acordarnos un poquito, bueno, las tres estudiamos en una escuela de monjas y haciendo un poquito de memoria tenemos esta imagen de María Magdalena. Investigando un poco, resulta que en el contexto histórico hay un papa que se llama se llamaba Gregorio I, edad media, tipo 500, 600 de nuestra era. Mezcló varios textos bíblicos donde como que se combinaban diferentes Marías, que no es nada difícil en la Biblia, ¿no? Porque hay 1000 Marías. Entonces, como que combinó varios textos y se hizo esta imagen de una María Magdalena pecadora, prostituta, etcétera, etcétera, y como que se hizo un concepto de redención femenina y de alguna manera se limitó el liderazgo o la imagen femenina o la participación de la mujer en esta iglesia que estaba empezando. O sea, recordemos que pues no recién se murió Jesús, empezó la iglesia, ¿no? Fue un proceso largo, que no lo vivieron ellos como lo estamos viviendo nosotros. Entonces, bueno, después, ¿año qué? 1969, o sea, 1969, o sea, no hace mucho. No hace mucho, el Vaticano ya reconoció a través de un comunicado que pues estaba como mal este concepto, pero realmente en la cultura popular, digamos, ya se nos había quedado esta imagen de María Magdalena. Y por mucho que lo dijeran formalmente, no es tan sencillo romper este mito, que es lo que queremos hacer aquí. Entonces, vámonos por partes. Primera parte, ¿cuál es el contexto bíblico? ¿Cuál es la realidad bíblica de María Magdalena? Entonces aquí nuestra amiga Kelly nos va a compartir sus conocimientos. Bueno, pues investigando un poquito y recordando justamente lo que vivimos de nuestra educación católica, cristiana, de niñas, de adolescentes, pues yo sí recuerdo que dijeran que María Magdalena pues era una pecadora y que se arrepintió y que pues Jesús le dio la acogida entre el grupo de discípulos, ¿no? Que formaba parte de ese grupo, pero era la arrepentida. Entonces así se nos mostró a esa imagen de María. Y a mí lo que me gustaría compartir es que en todos los evangelios a María Magdalena se le menciona, ¿no? En Lucas se le incluye como parte del grupo después de que le expulsan 7 demonios, ¿no? Al pie de la cruz la mencionan tanto Mateo, Marcos y Juan, que estuvo junto a otras mujeres, y al pie de la cruz cuando Cristo fallece en la cruz. Y en la sepultura también fue testigo de donde acomodaron el cuerpo de Jesús, se le menciona en Mateo y en Marcos. Y su papel preponderante llega cuando es la testigo principal de la resurrección, que la mencionan Mateo, Marcos, Lucas, pues prácticamente Juan. Todos los evangelios aceptados por la tradición cristiana la mencionan en ciertos momentos como la primera persona que ve a Jesús, lo escucha y va a comunicar la buena nueva, ¿no? Ya que surgen algunas dudas o no, pero se le considera como la primera persona testigo de Jesús. Entonces María tiene desde el contexto bíblico, pues está comprobada su autenticidad, también desde el contexto histórico, de que ella fue tuvo un papel pues preponderante en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y ya se le considera como apóstol de los apóstoles desde la tradición cristiana, pero pues ya como hemos mencionado va perdiendo pues
pues este poder o este lugar a través de, pues de diversos, a través de diversas interpretaciones de estos textos o de estos líderes espirituales en su momento de la Iglesia Católica, y pues cómo nos llevó a nosotros ese conocimiento. Ok, sí, de hecho creo que después de la Virgen María es la segunda mujer más mencionada en la Biblia, ¿no? Digo, estamos hablando del Nuevo Testamento. Por favor, ubiquémonos en la Biblia, Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús, profecías, profetas, Moisés, creación, no sé cuáles debe vienen, pero Nuevo Testamento, Jesús, o sea, todo el ministerio de Jesús. Entonces, bueno, después de este contexto bíblico, vámonos a su papel, o sea, ¿por qué elegimos a María Magdalena? Y la mencionan como el apóstol de los apóstoles, que a mí esa frase me resuena mucho porque, pues, cuando te imaginas a Jesús, imaginas la figura, creo que era Miguel Ángel, ¿quién la pintó? Leonardo da Vinci, está Jesús con sus apóstoles, puros varones, ¿no? Entonces, de repente que digan, María Magdalena, apóstol, ¿qué significa eso? O sea, a mí no tiene mucho, que será un año a lo mejor que vino a mi mente eso. ¿Cuál fue el rol? Entonces, me causa mucha curiosidad el rol de María Magdalena en ese ministerio de Jesús. Entonces, ya poniéndolo en el foco, aquí Saidi nos va a explicar un poquito más este papel de María Magdalena. Bueno, pues sí, es impresionante cómo Jesús, siendo pues el Rey de Reyes y Señor de Señores, pudo mirar. Yo lo primero que veo, te voy a hablar de tres contextos, ¿no? de tres puntos importantes que yo veo de importancia en el liderazgo de María Magdalena con Jesús. Primero, Jesús la miró, ¿sí? En la Biblia nos habla que Jesús la habló por su nombre. Eso es impresionante porque si tú te pones a imaginar, si lo captamos a nuestro contexto, Jesús te mira y te llama por su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús nos da una importancia como mujeres en el contexto de la historia. Sí fue María Magdalena, pero hoy en día somos nosotras. Somos nosotras quienes nos ha elegido y nos llama por nuestro nombre para impactar y derrumbir y hacer algo más grande de lo que pensamos que podemos hacer. Entonces, María Magdalena, esa es la importancia, porque ella, en todo lo que ella pasó, no habla la Biblia de su pasado, habla de lo que ella hizo con Jesús. Entonces, una es las cosas que debemos de tomar en cuenta, que las mujeres le servían a Jesús con sus bienes, con lo que ellas tenían. Eran mujeres productivas, que eran inteligentes, que tenían la manera de honrarlo con lo que tenían. Ellos a veces eran empresarias, las mujeres que les llevaban telas, que les llevaban aceite, con lo que ellas tenían, ¿no? Y una de las cosas, es la primera. El primero es que Jesús la vio. La segunda es que Jesús fue restaurada. La Biblia habla de la restauración. Ella efectivamente fue sanada y restaurada por Jesús cuando le sacó los 7 demonios. Pero aquí es muy importante de lo que nosotros como mujeres, que estamos en un proceso de restauración porque nos han dado nuestro valor, con el paso del tiempo hemos obtenido ese valor, ese reconocimiento en la sociedad, en la política, en diferentes medios científicos. La mujer va tomando un papel muy importante en todas las áreas. Pero como empezamos en este podcast, en esas grabaciones, el primer valor que tú te tienes que dar es el amor propio. Entonces, cuando tú reconoces que tienes un valor y reconoces quién te lo ha dado, pues grandes cosas suceden, ¿no? Entonces, la tercera es que María Magdalena fue enviada. Fue enviada porque después de que fue restaurada por Jesús, hay unas características que nosotros tenemos que ver en ella para nosotros moldear. Ella escuchaba a Jesús, ella seguía a Jesús, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que aprender, que si ella lo hizo, también nosotros podemos ser restauradas, ser vistas, ser enviadas, lo que nos decía en el contexto histórico. ¿Por qué a ella? Porque a una mujer eligió Jesús para dar ese mensaje de que ve y dile a mis discípulos
que resucitado, ¿no? O sea, imagínate a los demás hombres diciendo, ¿por qué a ella? Porque realmente sirvió a Jesús. Ella estuvo con Jesús. Cuando los discípulos huyeron porque a Jesús lo apresaron, María Magdalena estuvo hasta el final, permaneció, sostuvo su liderazgo hasta el final, hasta la crucifixión de Jesús. Entonces vemos la importancia y el valor, la fortaleza, pero sobre todo la relación que tenía íntimamente con Jesús, de que ella no estaba con Jesús por los milagros, estaba por su relación, porque ella admiraba el conocimiento y la sabiduría que Jesús tenía al momento de impartir las enseñanzas. Y a ella siempre las veías con, a lo mejor sirviendo, estando, ¿qué necesita? Hay que hacer esto. O sea, una mujer de diligencia. La Biblia habla de una mujer, que la mujer sabia edifica su casa. Las mujeres somos virtuosas, tenemos la capacidad, porque tenemos esa identidad con Jesús, que no se nos olvide por qué la miró a ella. ¿Por qué a una mujer? ¿Por qué no pudo ser un hombre? Entonces, esta es la importancia del verdadero liderazgo de María Magdalena, que lo tenemos que aterrizar a nuestra época para poder desarrollarlo con esas bases sólidas, con esa identidad en Cristo, para poder llevar ese mensaje. Son los tres pilares principales para mí, que es, uno, somos vistas, somos restauradas y somos enviadas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es enviarte un mensaje para motivarte, para exhortarte, para decirte que hay otra manera de hacer las cosas, y yo creo que ese es el mayor ejemplo de liderazgo de una mujer, que hay muchas, pero en particular María Magdalena, pues sí es un nombre importante, pero ¿quién la hizo importante? ¿No? Exacto. En el contexto de Jesús me vino ahorita a la mente dos anécdotas de las mujeres. Escuchó a un sacerdote a platicar de que Dios le hablaba diferente a los hombres que a las mujeres, porque si tú le veías en la Biblia, a los hombres siempre los hacía subir montañas, ¿no? Está Noé que va para, o sea, le da instrucción, no, Moisés es el que sube por los mandamientos, o sea, no me acuerdo a quién más. No, pero alguien más lo hace, Isaac, ¿no? O sea, los hacen subir a las montañas, no tienes que escalar y llevar sus provisiones. El mismo Jesús se iba a un huerto allá también a rezarle a su padre. Pero ¿qué hacía con las mujeres? Jesús buscó a María Magdalena. Por ahí hay otra, de la del pozo, no me acuerdo, se me olvidó su nombre, pero creo que es la samaritana, ¿no? Sí, donde Jesús inclusive se desvía como de su camino para estar en el pozo y esperar a esta mujer que iba a un horario donde las demás mujeres no iban, porque ella era mal vista, juzgada por otras mujeres, porque creo que ella tenía como 5 esposos, o sea, ella iba en el quinto, en el sexto, en el séptimo, no sé. Entonces, pero él se queda ahí nada más, desvía su camino para esperarla y poder hablar con ella. Entonces decías, bueno, nos habla diferente. Él viene a nosotros de una manera y tenemos que aprender a escuchar y estar como en esta recepción, pero luego no escuchamos, ¿no? O sea, estamos como muy entrajinadas, como la Marta entrajinadas, y no nos sentamos ahí en una pausa a escuchar. Y esa es la invitación, ¿no? Hacer muchas pausas para escuchar los mensajes y reconocer nosotras, en nosotras mismas, ese liderazgo, y saber que no somos las primeras en verlos. Ya Jesús nos mostró que somos capaces de, y no dudarlo, no ponerlo en duda. Entonces, ¿algo quieras tú agregar? No. ¿De esto? Ok, bueno, entonces es una mujer con recursos, María Magdalena, con recursos, con influencia, entonces que ejerce un liderazgo en una época muy patriarcal. Entonces estamos en otro contexto, como dice Saidi, traer ese ejemplo, traerlo al presente, nos es muy útil para redescubrir nuestro liderazgo y seguirlo ejerciendo, porque podemos generar mucho impacto en nuestros hijos, en nuestra familia, en la sociedad, impacto positivo, y no este feminismo como un poco distorsionado. Entonces, para no entrar más en debate, entramos a la tercera sección de el lugar de María Magdalena en la tradición cristiana primitiva. Quiero platicarles un poquito de esto de los libros, de los evangelios. Se llaman evangelios canónicos a los que están como reconocidos por la iglesia, quiero pensar la católica, no sé si la cristiana, pero la católica, o sea, los que van a misa, y los del evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Esos evangelios canónicos son los reconocidos,
pero existen otros que también datan de esa temporada o todavía siglos más, ahora un siglo más tarde, que no fueron reconocidos, pero están ahí, se han encontrado. Entonces hay muchos libros, muchos textos que hablan de los mismos personajes, pero vistos desde otro ángulo, por otros testigos o por a lo mejor voz popular que alguien quiso escribirlos, pero no fueron reconocidos. Dentro de estos textos hay varios que hablan también de María Magdalena con otra perspectiva, con otra interpretación, que es lo que ha generado el conflicto entre las iglesias o entre, no sé, las creencias o las interpretaciones de su, pues de lo que ella hizo o no hizo, o de cuál es el lugar, ¿no?, que ella le corresponde o no. Exacto. Entonces, dentro, algunos de estos pues la presentan como, pues como si fuera una esposa, ¿no?, como una compañera íntima. Inclusive hay por ahí una película, ¿no?, el Código Da Vinci, ¿no?, hubo descendencia. O sea, de ahí se pueden hacer miles de ramas e interpretaciones que rayan entre la ficción, la fantasía, interpretaciones. Entonces no hay evidencia histórica de eso. Entonces lo que cada quien elija creer, pues bueno, que sea algo que te edifique y te ayude a ser mejor, pues bienvenido. Pero queremos un poco abordar ese tema del conflicto o de dónde vienen esas interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, están los textos canónicos, que ya y están los otros textos no reconocidos que les llaman o apócrifos o gnósticos, y pues son una lista. Entonces, dentro de esos textos, una de las interpretaciones es esto, que pudiera haber sido una pareja, y también hablan de conflictos, o sea, su posición de liderazgo y su reconocimiento que recibió de parte de Jesús causó incomodidad entre los demás discípulos, que pues fueron los elegidos, digamos, pero ella tenía un papel muy importante, porque ella podía recibir mensajes, porque ella podía escuchar de una manera que los otros no, inclusive creer sin ver, ¿no? O sea, ella traía el tema de la fe mucho más desarrollado, que los apóstoles, por mucho que veían, hubieron momentos de duda, de miedo, de que casi como si fueran así como muy tercos. Yo siento que a veces así los plantean, ¿no? Pero pues bueno, ella no tenía esta sensibilidad, esta inteligencia, no solo intelectual, sino también porque sabía leer, o sea, estaba educada, pues, y también esta inteligencia emocional y también espiritual. Entonces, bueno, dentro de estos textos, pues hay otras cosas. Entonces, a lo mejor alguien quiere abordar. Bueno, pues investigando un poquito acerca de estos textos, se le da este papel preponderante como líder de las creencias o del testimonio de Jesús, ¿no? También se le plantea como que a ella se le transmitieron secretos o información de Jesús acerca de la vida, de lo que hay más allá, de cómo pues debería de llevar pues el legado de Jesús, ¿no? Y es donde surge esta rivalidad de que a ella una mujer. Y es aquí que entendemos como la mujer o nosotras las mujeres pues no tenemos un papel tan preponderante como líderes espirituales, ¿no? Porque no se nos ha dado esta tradición patriarcal que viene desde ese contexto, ¿no? Y como en estos textos sí se le da ese nivel de igualdad ante el hombre, o sea, hay una unión entre lo masculino y lo femenino. Entonces esto quiere decir que a través de su experiencia, el personaje de María Magdalena, sí se le da ese lugar preponderante como líder espiritual, ¿no? Es lo que hablan pues mucho, o interpretaciones de estos textos gnósticos, ¿no? Pues es lo que quería como mencionar. Y también hay una investigadora, por si quieren profundizar sobre ello, hay varias que hablan sobre estas traducciones o interpretación de ese papel preponderante como mujer y como líder de una iglesia o de una creencia en Jesús, en Cristo, naciente, ¿no? A principios del siglo I. Ahorita que hice lo de interpretaciones, me acuerdo de lo que platicábamos de las traducciones. O sea, también muchos de los conflictos se generan porque, pues, recordemos que estos textos fueron escritos en otro idioma y a través de los años, o sea, se van transcribiendo, y en esas o sea, si ustedes pasan de inglés a español y de español a japonés y de japonés a alemán, seguramente cuando llegue el alemán ya es el teléfono descompuesto, ¿no? O sea, ya hay palabras que se van a entender de una manera diferente y no es el mensaje. Por eso a veces ya los que investigan más a fondo se van al origen, o sea, cómo estaba escrito y cuál era el significado de esa palabra en ese contexto, en esa época, en ese ambiente. Entonces eso
puede cambiar la interpretación de una historia, ¿no? Entonces, pues nada más que tengan en cuenta cuando lean que acostumbrarnos a investigar un poquito más el contexto, ¿no? Para entenderlo y no hacer suposiciones o interpretaciones que a lo mejor se alejan más de la realidad, más que acercarnos a la verdad, nos alejan, ¿no? de la verdad. Entonces, bueno, pasando, ahora sí que para, ¿algo que quieras agregar? ¿Todo bien? Bueno, vamos a concluir con algo muy personal, ¿no? O sea, yo creo que cada una les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué representa para ti María Magdalena? Después de todo lo que ya estudiamos, leímos y platicamos, ¿qué representa para ti? Pues yo creo que, volviendo a lo que me enfoqué, que una mujer, María Magdalena nos representa a nosotros con Jesús, que una mujer tiene la capacidad y recordar que no somos invisibles, somos confiables, somos mujeres que buscamos servir, que tenemos la capacidad, pero también que no somos opcionales, que si Dios te eligió para algo y tiene un propósito para tu vida, en los diferentes aspectos de tu vida, lo que estás pasando, lo que has procesado, lo que has vivido, lo que Dios ha permitido en tu vida, tiene una enseñanza, porque también como María Magdalena, su pasado no la definió, ¿sí? Sino que realmente su pasado sirvió para transformarla y que el propósito que Jesús tenía en su vida era a través de Jesús, para ser enviada y dar ese mensaje. Entonces, hoy en día, por lo que me quedo es de que nosotros somos unas mujeres, hoy en día como líderes espirituales, mujeres que aman, mujeres que se comprometen, mujeres que son apasionadas, mujeres que son trabajadoras, que son fuertes, que somos fuertes porque una de las cosas que ahora mencionabas es que cómo tuvo la capacidad y la inteligencia emocional para soportar y tolerar en esa época todo el conflicto y lo que significaba ser mujer. Entonces, la sostuvo, o sea, realmente tuvo un carácter y la fuerza interna, que como mujeres que somos muy así como que, ay, de nuestra inteligencia emocional, nuestras hormonas, como que lo quiero deschongar, ¿no? O sea, no se comportó a la altura de los demás, porque a pesar de que iban en contra de ella se sostuvo, se mantuvo, y lo que ella veía era Jesús, ¿no? Entonces, hoy mi invitación, con eso me quedo, ¿no? Con que no importa lo que digan, no importa lo que pase, nosotros somos elegidas por Jesús, somos vistas por Él, y vamos a trabajar para enviar ese mensaje que Él nos ha depositado en las diferentes áreas en las que te encuentres, ¿no? En tu familia, primeramente impacta a tu familia, en tu vida personal, en el trabajo, en el ministerio donde estés, en la escuela, a quien estés, ¿no? O sea, por eso me quedo, que tenemos la capacidad. Kelly, ¿qué representa para ti María Magdalena? Pues bueno, es como retomar este tema, al platicarlo, al estar como haciendo cada una de nuestras propias conclusiones, y también desde esa experiencia que tuve en mi niñez y después retomarla desde otro punto de vista, desde un modelo de arrepentimiento. Hoy la veo como una persona de fe, una persona que cree, una persona que confía, una persona fiel, que está, que está firme ante sus convicciones, ante lo que ha descubierto para su crecimiento personal, y no abandona. Una mujer fiel que, a pesar de las circunstancias, cuando Jesús fue apresado, ella se mantuvo firme ante sus creencias y siempre quiso como sacarlo o salvarlo de esa situación en la que estaba, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene su papel, de esa fuerza, de esas bendiciones, de transmitir la palabra. Él resucitó, está con nosotros, y creo que ese es el papel que yo tomo, o su ejemplo que tomo en este momento y en esta reflexión que hago con ustedes, como un modelo de vida de redignificando y resignificando lo que fue María Magdalena y lo que significa hoy en día. Muchas
Ay, pues bueno, ¿con qué lo complemento? Y realmente para mí, ¿qué significa María Magdalena? Significa compromiso, o sea, es decir, además de todo lo que ya dijeron, de fidelidad, de creer, o sea, es así que Jesús creyó en ella así como cree en mí. ¿Quién soy yo para no creer en mí? O sea, ¿por qué dudo de mi valor? ¿Por qué dudo de mi capacidad? ¿Por qué? O sea, entonces confiar y creer es la fe, ¿no? O sea, tener fe de que podemos hacerlo, de que somos capaces. La fidelidad de estar en los momentos de conflicto es que tenemos un compromiso con nosotras mismas de seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de que sientas miedo, a pesar de que te juzguen, a pesar de todo lo que pueda suceder alrededor, es tú mantenerte, ¿no? Con ese, porque estás como, cuando estás como centrada en tu fe, en esa confianza, te puedes mantener, te puedes sostener y también saber que no te sostienes sola, sino que esta divinidad que está afuera, pero también adentro de nosotras mismas, también nos sostiene. Y el momento en que lo reconocemos y nos conectamos con eso, así como los avatars, te conectas con esa divinidad, nadie te puede derrumbar. O sea, nada, nadie. Entonces esa es la invitación, yo creo. Pero más que nada, la invitación es, les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti María Magdalena? Si no sabes con lo que ya te explicamos, investiga y ábrete a recibir el conocimiento que está para ti. Entonces te invitamos a que cualquier duda, comentario, déjanoslo ahí en nuestro videíto y para seguirte preparando más temas que sean de tu interés y que te ayuden a formarte en tu liderazgo. Gracias por escucharnos. Adiós.